Y algo más queremos saber con la ayuda de Andrea Donofrio, profesor de esta casa de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte la asignatura de Historia del Pensamiento Político Contemporáneo. Es doctor de Ciencias de la Información con premio extraordinario de doctorado y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Federico II en Nápoles. ¿Qué tal, Andrea? Hola, muy buenas tardes. Hace poco publicaste un libro, Érase una vez el eurocomunismo, las razones de un fracaso, en el que te centras cómo afectó esta crisis de los partidos políticos, de los partidos comunistas europeos, especialmente en España, con la figura de Santiago Carrillo. Vamos a hablar de Italia, pero antes me gustaría saber, en relación a este libro, si ya no hay alternativas eurocomunistas en los países de la Unión. Bueno, buena pregunta. Realmente a partir de los años finales de los 80, con la caída del muro de Berlín, con el derrumbe del comunismo de los principios de los 90, la visión o la atracción que han tenido los partidos comunistas en Europa ha sido cada vez más cayendo. Y de hecho el Partido Comunista Italiano ya no existe. Bueno, a partir de las vueltas de la Bolognina se integra en un partido democrático y queda minoritario el Partido Comunista. Difícil que hoy en día resulte atractivo un proyecto político como el que los partidos comunistas intentaron hacer en los 70. Más bien se le ve como algo anacrónico, algo distante de la realidad, y por tanto en una competición política cada vez más que se juega cada vez más en temas de videopolítica, de imágenes y en casi una frivolidad, estas grandes ideologías se han visto bastante arrinconadas. Hablando de política, yo no sé si en Italia de alguna manera la política se ha caracterizado por tener a personajes como muy carismáticos, y hablo por ejemplo de Giulio Andreotti o el más reciente Berlusconi. ¿Cree que la política italiana de alguna manera, por ejemplo, hablando de Berlusconi, está berlusconizada? No es mala definición. Ten en cuenta que Italia siempre ha sido un laboratorio político y en muchos casos ha adelantado experimentos no siempre dignos de ser emulados. El fascismo de los años 20, el berlusconismo de los 90 y probablemente el salvinismo o la experiencia de Salvini de la actualidad. Seguramente Berlusconi ha sido un precursor y un adelantado a su época. Desde el año 92-94, que es cuando se habla de su entrada en la política, él ha puesto a su servicio tanto sus medios de comunicación como sus conocimientos de técnicas de marketing electoral, un uso de los medios, y de hecho con otro profesor de esta casa, con el profesor Ángel Rubio, tenemos un artículo en que hacemos una comparativa entre Berlusconi y Trump, demostrando cómo Berlusconi entendió que el malestar de una clase como la clase media italiana podía ser acariciado y conquistado con una dialéctica muy comercial, muy parecida a técnicas de marketing digital, marketing electoral. Mensajes simples, mensajes claros, un enemigo común y un uso de los medios, una videopolítica en la óptica de lo que Sartori ya nos habló con el Homo Videns. Hemos centrado mucho el análisis en la figura de Salvini y nos ha llamado mucho la atención, analizando en el tema de la inmigración, una cita que ha hecho Salvini, es que Italia es el felpudo de Europa. ¿Por qué piensa esto Salvini? Bueno, Salvini realmente no es el problema. Salvini es uno de los ejemplos de la degeneración de la política italiana, y perdóname la expresión que probablemente no le gustará a él. Salvini es un síntoma de una Italia que en parte podía tener algún tipo de razones en sentirse abandonada por Europa en la gestión del tema inmigratorio, pero él obviamente se ha hecho eco de un malestar generalizado, y con estas expresiones coloridas que él suele utilizar habitualmente, porque también él es producto de la actualidad, un político que utiliza Twitter y los vídeos casi como mensajes recurrentes y constantes, usa esta dialéctica, esta expresión, para poner de manifiesto una sensación de parte de los italianos, que Italia ha sido pisada por Europa, ha sido ninguneada, ha perdido su peso pese a ser la octava economía mundial, y que por tanto debe poner de manifiesto, él debe volver a recuperar su protagonismo a través de una línea dura, una línea fuerte.
¿Por qué te parece, por ejemplo, esto que dijo Salvini hace bien poquito? ¿C'è la guerra en Nigeria? No. ¿En Nigeria hay guerra? No. Vienes aquí, te abro las puertas de mi país, te alojo, te doy desayuno, comida y cena, y a cambio vendes drogas a mi hijo. Patada en el trasero y fuera, hombre. Le hemos robado esta televisión española, esperemos que no nos pongan problemas. ¿Pero qué te parece este testimonio? Será uno de cuantos, supongo, sí, pero... Si os ponen problemas, no sé si os puedo ayudar, pero bueno, lo intentaría, no os preocupéis. Bueno, es una de las típicas frases que él utiliza. Él intenta empatizar con una parte de la ciudadanía italiana que cree que la inmigración es igual a problemas, es igual a delincuencia, es igual a no integración, y por tanto alimenta el mito del diferente, del inmigrante que llega o bien para robarte tu trabajo o bien para dedicarse a actividades ilícitas. Las declaraciones suyas son frecuentes y también juegan con la percepción que tiene parte de la ciudadanía italiana respecto a los inmigrantes. Tanto percepción respecto al número, porque el número que él habla es un número completamente sí, desorbitado. Claro, la inmigración en Italia, según los últimos datos, no es más que el 8,7%, una inmigración bastante en la misma línea de otros países europeos. Y por otro lado, él pone de manifiesto la parte de los italianos que se han encontrado muchos fuera del mercado laboral y que por tanto necesitan una excusa. Y esta excusa son los inmigrantes. Y luego la imagen también, que también esto es una imagen muy novelada a negativo, y sobre todo yo siempre digo una cosa, y ahora la diré también para que lo veamos muy claro, la imagen de que los inmigrantes que vienen de África son diferentes a los inmigrantes que fueron de Italia desde finales del siglo pasado hasta el principio del siglo XX. La inmigración italiana en Norteamérica, en Estados Unidos, no era precisamente la más virtuosa, o mejor dicho, había una parte virtuosa probablemente que se integró en las costumbres y los hábitos norteamericanos y trabajó honestamente, pero otra parte que se dedicaron a las actividades delictivas. Precisamente otra de las figuras, otra de los argumentos que pone Salvini es el reducir las mafias con la inmigración. Bueno, él vincula todo el tema de la trata y de la llegada de los inmigrantes con el tema delictuoso criminal. Él juega al hecho de que, en su opinión, la mayoría de los tráficos son gestionados por las mafias, omitiendo una serie de evidencias que, por ejemplo, muchos de estos vienen de una situación desesperada, muchos de ellos tienen que enfrentarse a unas enormes dificultades, omitiendo un dato que es más que comprobado, el hecho que las cárceles líbicas son de lo peor que hay, y fomenta esta imagen de que son las mafias quienes gestionan estos tráficos, quienes gestionan la llegada de los inmigrantes a Italia. Siguiendo con el tema de las mafias, yo quería saber qué importancia tienen dentro de los partidos políticos. Es una pregunta de difícil respuesta. Podríamos pensar que son muy importantes porque es un tema completamente ausente en las campañas electorales, es decir, ningún partido, ninguna formación política se pone como prioridad acabar con ellas. Ahora, datos que puedan demostrar la involucración de las organizaciones criminales en los partidos no hay muchos. También es cierto que depende también de la zona. En zonas donde hay mayores tendencias a que estas organizaciones criminales actúen, es mayor el vínculo entre política y mafiosos. También es cierto que hay una cosa, que en muchos casos la mafia, las organizaciones criminales, con sus diferencias, mafia, camorra, 'ndrangheta o Sacra Corona Unida, en función de la región que estamos hablando, ellos, más que entrar directamente en la política, ellos siempre han querido influir desde fuera, sacar el máximo provecho condicionando la acción de los partidos, sobre todo en términos económicos. Pues continuando con la economía, ¿cómo afectan las mafias dentro de ella? Bueno, allí también hay varios datos que hablan de cómo las mafias y las actividades delictuosas suponen una parte importante del Producto Interior Bruto de Italia. Ellas, las diferentes organizaciones criminales, tienen su negocio, tienen su actividad, y luego la dificultad muchas veces es diferenciar lo que se puede considerar la actividad delictuosa de la actividad legal, porque parte de sus ingresos luego son reinvertidos en actividades legales. Por lo tanto, hacer una diferenciación o estimar de forma clara cuál es la implicación es complicado. Sin duda alguna, representa una parte importante de la economía italiana.
Y vamos a hablar de la Unión Europea porque nos gustaría conocer cuál es la percepción que tienen los ciudadanos sobre ella, ya que la mayoría, cuando buscamos información, se dice que realmente Italia, el euro, digamos, ha salido perdiendo. ¿Qué percepción cree que tienen los ciudadanos sobre ello? Italia está muy dividida respecto al euro. Ahora que se acercan unas elecciones europeas, esta diferencia entre los italianos es muy evidente y muy manifiesta. Hay un sector de Italia muy europeísta que se remite a la tradición de antiguos políticos italianos europeístas. Me viene a la cabeza Spinelli y otros cuantos que fueron promotores de la Unión Europea. Y este sentimiento pro-europeo ahora mismo lo está asumiendo bastante el Partido Democrático. Su ex presidente Romano Prodi, que tuvo también varios cargos dentro de la propia institución europea, promovió esta semana pasada una especie de reto de que los italianos pusieran una bandera europea fuera de sus balcones para demostrar este sentimiento de cercanía y apreciación de Europa. Esa es una parte que tenemos que ver cuánto pesa dentro del contexto italiano, porque la otra que está presente y que parece más ruidosa, por lo menos en las redes sociales, es la parte antieuropea. Aquella parte que, basándose también en la connivencia desde el punto de vista político de un partido como la Liga de Salvini o el 5 Stelle, el Movimiento 5 Estrellas de Pepe Grillo, de Di Maio, creen y dan una culpa a Europa de la crisis económica italiana, y más que a Europa, al euro. Consideran que a partir del euro es cuando Italia pierde su peso económico y, por tanto, si bien de su discurso han ido difuminando y casi desapareciendo la posibilidad de salir del euro a través de un referéndum, siguen manteniendo una retórica muy antieuropeísta. Siguen considerando que Italia debe ocupar su posición dominante en Bruselas y hacer valer sus reivindicaciones. ¿Cree que Italia ha salido perdiendo con el euro? Mi opinión personal, sí. Yo creo que no había alternativa y que no ha salido perdiendo. La culpa es de los gobiernos que se han sucedido desde la aplicación del euro hasta la actualidad, por no haber hecho nada para controlar la política, la política de precios, temas como aquí en España también se ve. Italia no tenía alternativa. Cuando el gobernador de Italia, Carlo Azeglio Ciampi, que luego fue presidente de la República, negocia, Italia era uno de los posibles enfermos de Europa, es decir, todavía no estaba llegando a esto, pero vivía una gravísima crisis política, la del 92-94 con Tangentopoli, manos limpias, y una situación de crecimiento con una industria que, aunque mostraba señales de fortaleza, no era tan fuerte. En mi opinión, no ha salido perdiendo. Lo que ha sido el problema, también yo no tengo ningún problema en decir que soy europeísta, así que no voy a venderos una realidad que no es. El problema yo creo que ha sido todo el tema de los controles después de la aprobación. El Partido Democrático ya es una minoría reconocida en Italia. ¿Tiene prosperidad o no? Según los sondeos, ahora mismo es la tercera fuerza. Tercera, cuarta, segunda, realmente van oscilando. Sí, los sondeos van... La esperanza que tiene el Partido Democrático ahora mismo es el cambio de secretario. Ha sido nombrado un nuevo secretario, se llama Zingaretti. Puede que España lo conocéis porque su hermano es el comisario Montalbán, de las series, tiene bastante parecido físico incluso. Él es ahora mismo el gobernador de Roma, del Lazio, donde está la ciudad de Roma, y realmente, según informaciones, obviamente todo es siempre desde qué prisma uno quiere verlo, no ha actuado mal en la gestión de una comunidad tan complicada como la del Lazio, y parece que es la nueva esperanza. El gran problema de la izquierda del Partido Democrático en Italia, que es una constante bastante típica de todas las izquierdas, es su conflictividad interna, la incapacidad de encontrar una línea común de consenso, y que la mayoría de casos provoca escisiones, fricciones, enfrentamientos, guerra fratricida. Los sondeos auguran una subida electoral con este cambio, y sobre todo con un poco la pérdida de protagonismo de una figura como Matteo Renzi. ¿Y el Movimiento 5 Estrellas? ¿Cómo...? El Movimiento 5 Estrellas en Italia se presenta siempre como una incógnita. Fue el partido más votado en las elecciones de marzo del 18. Ahora mismo parece que está en una etapa completamente de caída y pérdida de consensos. Le ha pasado una cosa que era bastante previsible, que me extraña que ellos no han conseguido ver, que era que la Liga Norte, con una figura como Salvini, terminaba fagocitándoles.
han mostrado una connivencia en muchos campos, en muchos aspectos con Salvini, muy peligrosa, sobre todo el tema legal, el tema de la honestidad, el cambio de, por ejemplo, de una de las promesas